Bueno, pues muchísimas gracias por la presentación. Buenos días a todas y a todos. Estoy encantada de estar aquí. Muchas gracias además al Ayuntamiento por hacer una segunda edición de lo que es la Feria de Empleo y de contar con nosotras para el tema de la ponencia. Antes de nada, quería comentaros que preparando la ponencia y cuando me dijeron que si quería impartirla, pensé ¿qué es lo que quiero que se lleven en este ratito que vamos a estar juntas y juntos? En el fondo lo que quiero que os llevéis es que reflexionéis si realmente la inteligencia artificial os va a servir para, en este caso, esa búsqueda de empleo que vosotras y vosotros queréis. ¿Vale? A ver si esto va, si quiere ir, no quiere ir. Bueno, estas cosas de la tecnología... A ver, un momento. A ver si ahora va. Ah, vale. Es bastante más sencillo, es verdad, que me lo habían dicho. Que hay que encender. Sí, se necesita un técnico en la vida para resetear. Vale, a ver si va. Ahora, bueno, lo primero es deciros que lo que es la presentación, ya que estábamos hablando de inteligencia artificial, bueno, pues dije, pues vamos a prepararla con la inteligencia artificial, que va a decir simplemente un par de minutitos para presentarme y presentar lo que es la empresa. Y realmente, bueno, pues le pregunté, digo, ¿qué podemos decir así motivador de nuestra empresa, de lo que es ForMajestic, ¿vale? Entonces, bueno, pues efectivamente, en ForMajestic nos dedicamos a impulsar el desarrollo personal, profesional, a través de la formación, ¿vale? Os podemos ayudar en ese sentido. Y además, a mí me gusta decir que nosotras somos las pepitas grillas, lo digo en femenino porque básicamente la mayoría del equipo es femenino, las pepitas grillas de lo que es la formación para empresas, ¿vale? Porque les ayudamos, les asesoramos, etcétera. Y sí, formamos personas, impulsamos empresas y generamos impacto. Sobre mí, por decir, pues lo mismo, dije, ¿qué puedes decir en una frasecita sobre qué es lo que puedo hacer? A mí me ha encantado porque yo puse que voy a presentar una ponencia sobre inteligencia artificial en la búsqueda de empleo y quiero que digas a ver algo sobre mí y luego unas palabras concretas que me definan. Entonces, bueno, pues me hizo gracia lo que ponía, transforma formación en oportunidades reales en empleo, combinación e innovación, ¿vale? Sí, personas, y me encantó la coletilla de inteligencia artificial. O sea, la inteligencia artificial directamente metió eso. Sí es cierto que todo lo demás soy impulsora, conectora, formadora, etcétera, ¿vale? Para que vosotros os hagáis una idea. Soy, yo diría... vamos a decir una expresión un poco coloquial, soy un culo inquieto, ¿vale? Me gustan muchas cosas y entonces, bueno, pues eso es lo que ha llevado a formar esta empresa. Pero ahora vamos aquí, a lo importante. ¿Cuántas personas en la sala utilizáis la inteligencia artificial? Venga. A ver. ¿Sí? Vale. ¿Cuántas? Vale. ¿Cuántas para la búsqueda de empleo? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aquí hay una persona en la sala, está una persona de mi equipo, que está Sergio, y es que ayer estábamos hablando precisamente, y yo le dije, a ver, ¿la inteligencia artificial realmente ayuda a la gente con el tema de la búsqueda de empleo? ¿Vale? ¿Por qué os pregunto esto? Bueno, porque no hay estadísticas realmente que digan que en este caso ayuda, pero sí es cierto que encontramos un artículo de Big Data Magazine en el que nos decía que el 95% de la gente que la utiliza sí consigue una entrevista. ¿De dónde han sacado los datos? Pues no sé, pero ahí está. Que un 41% utiliza la IA para mejorar el currículum. Y luego, por otro lado, un 38% para encontrar ofertas, mejorar, evidentemente, el currículum y preparar las entrevistas. ¿Vale? Aquí, ¿por qué me interesaba haceros esa consulta? Para ver realmente, es verdad que hay mucha gente que sois de instituto, ¿no? Pero bueno, aún así, pues la utilizáis habitualmente.
¿Alguna aplicación que os guste especialmente de IA que utilicéis, de los que estabais diciendo? ¿Es lo que más utilizáis? ¿Vale? ¿Sí? ¿Por qué? Espera, a ver, ¿no tenemos micro? Sí, espera. Sí, mujer. Venga, él. ¿Cuál es la que te gusta? ¡Ay! Espera, lo encendemos. Venga. ¿No se oye? Sí. Te lo tienes que acercar. ChatGPT. ChatGPT, ¿por qué te gusta? Porque la de TikTok de una amiga que conozco. ¿Te has planteado buscar otra? No. ¿No? DeepSeek. ¿Vale? ¿Alguna de vosotras? Venga. ¿No? ¿Os da vergüenza? Voy a decir que al final de la ponencia va a haber una sorpresa, un regalo. Vale. ¿Alguien más? Aparte de ChatGPT. Espera. Me bajo un momento, que no pasa nada. Cuéntame. A ver. A ver. Acércalo, acércalo. Copilot. Ah, vale. Muy bien. ¿Por qué te gusta? ¿Por qué te gusta? ¿Para qué lo utilizas? Para la búsqueda de empleo y para que me ayude a buscar opciones para la vida laboral. Vale. ¿Y qué has encontrado que te guste? O sea, ¿que has encontrado algo que sea interesante? Sí. ¿Sí? Cuéntanos tu experiencia. Pues yo lo que puse en Copilot fue que me dijese sitios en donde opositar Vale, o sea, para oposiciones, para que te den información sobre oposiciones. Sí. Vale, muy bien, muchas gracias. A ver, vale. Bueno, yo aquí os he traído unas cuantas, ¿vale? Evidentemente hay muchísimas más. O sea que esto es simplemente una recopilación que hemos hecho de algunas de ellas. ¿Para qué puedo utilizarlas? Evidentemente, porque todas, unas nos dan unas cosas, otras, hay algunas que son muy completas, pero además cuando estamos buscando trabajo, yo lo que me planteaba era, a ver, si yo estoy buscando trabajo, que no es lo mismo que hacer una mejora de empleo, o sea, una cosa es cuando ya estoy trabajando y lo que quiero es cambiar, que bueno, que al fin y al cabo yo tengo mi trabajito, mi dinero y a lo mejor puedo hacer una inversión X, pero si estoy buscando trabajo y estoy en el paro o es la primera vez o lo que sea, al final es ¿qué inversión es la que voy a hacer para, en este caso, para la búsqueda de empleo? ¿Hay alguna que sea gratuita? La mayoría de ellas dan una versión gratis y una versión de pago. ¿Cuál es mi recomendación inicial? Bueno, pues que probéis varias, evidentemente, y que las probéis en modo gratis. Si luego ya a posteriori queréis hacer una inversión en alguna de ellas concreta porque os interese más, bien, si no, pues que las utilicéis de esa manera. En creación de currículum, ¿vale? He puesto dos en este caso y además he puesto, mira, por ejemplo, la de Torre, que sí que me ha parecido interesante, que os quería comentar. A ver, que os lo voy a decir. Tanto una como otra se pueden hacer. La cuestión es que, por ejemplo, esta de aquí, en Hub, el problema que tiene es que la parte gratuita te pone un marcado de agua. ¿Sabéis lo que es el marcado de agua, no? Entonces, al final podéis hacer lo que es preparar lo que es el currículum, pero lo que ocurre es que si lo vas a descargar te va a aparecer un marcado de agua. Solamente se quita, evidentemente, si es de pago. ¿Vale? Entonces, cualquiera de las dos sí podríais utilizarlas. Cuando nosotros preguntamos, aquí por ejemplo, la creación de currículum, también podríamos incluir Canva. Canva sí que lo utilizáis. Vale, y además tiene una parte que han añadido, que en este caso es de inteligencia artificial. ¿Vale? Ya sabéis que Canva también es o gratuita o de pago, en función en el fondo de si vamos a utilizar muchísimo más Canva, pues a lo mejor sí nos puede interesar
evidentemente hacer esa inversión, pero si no, mejor dejarlo de la otra manera. Y yo lo que os quería comentar, que en este caso de Torre, que lo había visto y que me parecía curioso, ya sé, porque es que además estuve trasteando y el caso es que además de meter el currículum, o sea, te va dando como, ¿alguien lo ha utilizado, lo ha mirado? No, vale, bueno, pues en este caso metes los datos y puedes meter tu currículum y luego, bueno, pues hacer ciertas adaptaciones. Una de las cosas que me pareció interesante es que primero hay ofertas, ¿no? Hay evidentemente demanda, pero también hay un apartado de networking. Y luego, por otro lado, una cosa que me pareció interesante es que te pone en contacto, evidentemente, con las empresas que en este caso estén pidiendo, lógicamente, vuestro perfil, pero la gracia me hizo porque pone match. Hay un apartado de match, y es match si vuestro currículum, o sea, si vosotros y vosotras vais a congeniar, o sea, que decir, con el equipo de la empresa. Entonces, en ese sentido me pareció interesante, ¿vale? O sea, directamente os dice si en este caso va a haber match o no. Esto es como las aplicaciones para buscar novio o novia. O sea que... ¿Vale? Importante, ¿qué le tenemos que preguntar? En función de cómo preguntemos, al final nos van a ayudar al final en lo que son las aplicaciones. Antes de nada, también decir sobre la creación de currículum que también podríamos incluir a ChatGPT, ¿vale? Lo que pasa es que yo, por ejemplo, que también he estado trasteando para ver lo del tema del currículum, que bueno, hay por otro lado, y sí que te puede hacer el currículum. A mí, de hecho, yo le metí el mío, me dijo las cosas que le parecían que eran potencialmente buenas, alguna que podía mejorar, y entonces luego a posteriori me dijo, ¿quieres que te haga el currículum? Y yo le dije, hombre, si me lo vas a mejorar, por Dios, házmelo. Y el caso es que me lo pasó en un Word que era bastante más ladrillo inicialmente que lo que yo tenía, ¿vale? Entonces hay otras aplicaciones mejores que ChatGPT para eso, pero ChatGPT nos va a servir para otras, ¿vale? Aquí es lo que estaba diciendo, optimización del currículum. Al final, en función de lo que yo le pregunte y cómo le pregunte, voy a poder transformar mejor o peor el currículum. Entonces, estos prompts, ¿vale? Os voy a poner un prompt por cada una de las partes que he dividido en lo que es la charla. Y en este caso, bueno, pues transforma mi currículum básico, sobre todo al principio, cuando no tenemos mucha experiencia. Yo muchas veces cuando la gente me pregunta, ¿y qué pongo sobre todo en la descripción? ¿Todos tenéis aquí currículum ya? Todo el mundo, ¿no? Vale, muchas veces una de las cosas que más nos puede costar, no sé a vosotras y a vosotros, es describirnos. Al final, ¿cómo nos describimos? ¿Vale? Bueno, pues también nos puede ayudar, aparte de transformar el currículum y todas las fortalezas que tenemos, también cómo describirnos. ¿Dudas aquí? No. Vale, vamos a entrenar, que esta parte mola mucho. Una vez tenemos nuestro currículum, podemos entrenarnos. O sea, no entrenar a la máquina, sino entrenarnos nosotras y nosotros. Yo os he puesto una que es de pago, que es Final Round, que me encanta, y lo digo irónicamente, porque tiene la fase gratuita es de 5 minutos. Digo, joder. Si son 5 minutos, entre que entro, monto, le doy para empezar a que me entreviste, ya hemos terminado los 5 minutos, ¿vale? Pero luego ya tenemos otras aplicaciones con las que sí que podemos practicar. Se puede practicar tanto, en este caso, directamente como si fuera por videollamada, como también a través de preguntarle para que nos haga preguntas. Yo, por ejemplo, lo he hecho con ChatGPT y con Gemini, y con ChatGPT le dije, estoy postulando para un puesto de directora de formación, hazme preguntas para el puesto. Entonces, según, ¿lo habéis probado alguna vez? ¿Sí?
¿Y con ChatGPT? ¿Con qué? ChatGPT, en concreto. ¿Y te ha ayudado? Un poco, sí. Sí, ¿no? Sí, a ver, tienes que saber ponerle bien el prompt bien específico y sobre todo si le añades no solo el prompt de la conversación, sino un prompt en el texto, mejoras aún más, pero sí, puede ayudar, aunque es mejor una idea más utilizada. Vale, a ver, la parte buena, por ejemplo, que es con la que más trasteé con ChatGPT, es que directamente os dice, si queréis, por ejemplo, que sea en otro idioma, si queréis hacer la entrevista con 1 minuto, o sea, como si fuera un elevator pitch, ¿vale? En 1 minuto, como ser un poquito más concretos o más largos. Y la parte buena es que te dice qué cosas has hecho bien y qué cosas podrías mejorar, ¿vale? Entonces, ¿para qué nos puede ayudar? Al final es eso, un entrenamiento. Para, en este caso, cuando vayamos a la entrevista de trabajo, que no nos quedemos en blanco y bueno, y después de las primeras 5, porque también me decía, ¿cuántas preguntas quieres? ¿Te hago las 5 primeras? ¿Quieres que sea más específica? Y llegó un momento que yo le dije, ¿qué tal lo he hecho? ¿Tú me contratarías? ¿Quieres preguntarme algo más específico? Y entonces dijo, yo te contrataría, pero... Y me hizo la pregunta, y entonces, bueno, se la respondí y tal, y entonces dijo, está casi perfecta, pero por poner un tal, ¿vale? Entonces, bueno, pues para que os va a ayudar para eso, porque normalmente muchas veces nos preguntamos qué no, o sea, tenemos dudas de qué nos van a preguntar. Entonces, el ir a entrevistas también se entrena, se puede entrenar. Y ahora mismo con la IA, en esa parte, por ejemplo, me parece potente, porque al final tú puedes, en este caso, ordenar muchísimo mejor tus propias ideas de cuando vas a una entrevista. También, ¿para qué me sirve interesante? O sea, ¿para qué me parece importante la IA? Si vais a ir a algún sitio y para que os dé información de la empresa, siempre lo bueno que tiene es que vais a poder preguntar un resumen de qué va la empresa, qué es lo que hace, cuáles son sus fortalezas, si hay comentarios por ahí, vamos a hacer un poco de vieja del visillo, ¿vale? Ese tipo de cosas. En función de lo que nos diga, a lo mejor nos interesa o no nos interesa la empresa. Bueno, pues vamos a hacerlo, ¿vale? Vamos a utilizar todas las herramientas posibles. Respuestas para entrevistas. Bueno, pues por ejemplo, en este caso, crea una poderosa respuesta en formato STAR, que lo que quiere decir es, al final, que pongáis en situación. STAR significa situación, tarea, acción y resultado. O sea, que cuando vas en este caso, a una entrevista y quieres poner un ejemplo de algo que has hecho, bueno, pues que digas cuál era la situación, cuál en este caso era la tarea que tenías que hacer, evidentemente cómo actuaste y al final cuál fue el resultado. ¿Por qué? Porque al entrevistador le va a decir bastante de cómo sois cada una de vosotras y cada uno de vosotros. Aquí tenemos en este caso dos más para optimizar lo que es el currículum, ¿de acuerdo? Yo me metí en la de TEAL para verlo, pero la verdad es que no me gustó mucho. Algo puse por aquí. Bueno, a ver, la de TEAL, que luego a lo mejor sí que os van a hablar de ella, porque me parece que hay una ponencia sobre temas de LinkedIn, realmente lo que hace es optimizar el perfil en LinkedIn, ¿vale? ¿Cuántos de vosotros? Bueno, entiendo que la gente que tiene más edad sí que en este caso tendrá LinkedIn. ¿La gente más joven tenéis LinkedIn? Creo que sí, me encanta la respuesta. Creo que sí. Vale, ¿sí? Dime. Ah, vale, te doy el micro. A ver. Toma. Perdón. Ya está. Te lo he conectado. Cuéntame. Lo primero. Sí. Primero, buenos días. Buenos días. Lo segundo, sí, he puesto mi currículum en el LinkedIn y aunque sigo a la espera de nuevas ofertas Sí. y demás. Vale. Aunque todavía no he tenido
placer de tener entrevistas Sí. o de tener una oferta de trabajo. Vale, LinkedIn, ¿cómo lo utilizas? ¿Solamente has metido el currículum y nada más? ¿Interactúas con la gente? ¿Cómo lo haces? No, yo en su día ¿Sí? puse lo que estaba interesado, Sí. las ofertas de trabajo que estaba interesado Y te llegan esas ofertas, ¿no? Cada cierto tiempo a tu correo te están buscando un perfil parecido al tuyo. sí, exactamente. Vale. Y no lo empleas para nada más, no interactúas mucho más. La verdad es que no. Vale. Vale, luego seguro que te explican truquitos para, en este caso, para mejorar el perfil de LinkedIn, pero está bien. ¿Hay alguien más en sala que tenga LinkedIn? ¿Tú también? ¿Sí? Muy bien. Aquí tenemos a la avanzadilla, ¿eh? Muy bien. También lo tienes, ¿no? Sí. Vale, pues en este caso tenemos aplicaciones, como estaba diciendo, que son interesantes para optimizar lo que es nuestro perfil en LinkedIn. Por lo mismo, porque hay muchas veces que colocamos más y al final pues se queda ahí y no sabemos muy bien. ¿A ti te ha llegado alguna oferta interesante a través de LinkedIn? A mí no. Yo solamente lo tengo por si acaso. Vale. Me llegan ofertas. Vale, ¿y te ha llegado a tu correo alguna oferta? No, de momento no. De momento no. ¿Hace poco que lo tienes? No hace bastante. Ah, vale. Vale, pero lo mismo, lo que decía, no interactúas en LinkedIn. Vale, los que estéis de todas maneras interesados en LinkedIn, sí os recomiendo que entréis, que aceptéis invitaciones, que entréis en grupos, que habléis con la gente, no solamente para decir, hola, me gusta mucho lo que has puesto, sino podéis añadir dentro de esa respuesta algo que pueda ser interesante y para que incluso la persona que ha hecho el post, ¿vale? La persona que ha puesto el artículo, que directamente os pueda contestar, ¿vale? Seréis más vistos y más vistas. Cuando contestáis a otra gente, no solamente que publiquéis, o sea, que pongáis vuestro currículum, sino que también lo interesante aquí es que publiquéis, que compartáis y que comentéis, como en cualquier otra red social. Para mejorar, por ejemplo, el perfil de LinkedIn, un pro ChatGPT sería reescribe mi perfil de LinkedIn, ¿vale? Para posicionarme como el candidato ideal para el puesto X. ¿Qué estábamos hablando? Enfocándote en el titular, la sección de acerca de, que el acerca de es muy importante, y las descripciones, experiencias, etcétera. ¿Vale? ¿Todo eso lo cuidáis vosotros? ¿Todo el tema, el acerca de? ¿Habéis escrito en el acerca de? ¿Tenéis foto de perfil? ¿Sí? Guay, muy bien. Vale. Y luego ya entraríamos que, por ejemplo, el compi, ¿cómo te llamas? Sí. Nayara. Pues Nayara, en este caso, por ejemplo, que estaba diciendo que Job Copilot, no, ¿verdad? Que has entrado y lo has utilizado. Aquí tenemos distintas, en este caso, perdón, tenemos distintas opciones para poder entrar y para, en este caso, la búsqueda de empleo. Sí es cierto que muchas de ellas son muy completas. Cuando digo completas me refiero a que te pueden hacer el currículum, a que en este caso puedes también hacer, en este caso, las posibles entrevistas. Hay algunas de ellas que directamente te suben, ¿cómo se llama? Los currículum en los distintos portales de empleo, ¿vale? Entonces, eso se optimiza al final el tiempo, es optimizar tiempo. Pero como siempre digo, al final el currículum y las cartas de presentación, que también cartas de presentación también se pueden hacer. Todo eso al final lo tenéis que hacer con vuestra propia impronta. ¿A qué me refiero? Que al final cada persona es de una manera y escribe de una manera. Y aunque la IA nos pueda ayudar, al final lo interesante aquí, ¿vale?, es que vosotros le pongáis pues vuestra marca personal. ¿De acuerdo?
Y por ejemplo aquí poníamos descifrando puesto de trabajo. Analiza esta oferta de trabajo para, en este caso, identificar los requisitos ocultos, las expectativas, etcétera. ¿Para qué? Para que a mí me sirva al final para ver si mi currículum, bueno, pues pasa esa criba y puede ser interesante para la empresa. ¿Vale? Vale. Hasta aquí, por ahora. ¿Dudas? ¿Cosas que queráis saber? ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Cómo vamos de tiempo? ¿A la mitad? Bueno, sí, sobra tiempo y todo. ¿Vale? ¿Cosas que queráis saber? Venga, ¿nada? ¿Estamos bien? Bueno, pues seguimos. Vale, ¿qué quería contaros yo sobre esto? Es muy importante cómo pongáis los prompts, que estábamos hablando. Yo os diría que trasteéis con las distintas aplicaciones y luego que os quedéis con la que más os pueda beneficiar a cada uno de vosotros. O sea, la cuestión es buscar, ¿vale? Yo he estado trasteando estos días y quiero decir que unas parecían también, hay algunas que son más intuitivas que otras. Por ejemplo, muchas de ellas vienen en inglés, pero bueno, con el traductor evidentemente, pues ya está, se puede traducir y ya está. Y si no, si sabéis inglés, que seguro que sí, que en esta sala habrá mucha gente que sí, pues mejor. Cosas que yo os quería comentar. Errores que cometemos en la búsqueda de empleo, ¿vale? Lo mismo, lo he buscado directamente en la IA. He dicho, a ver, ¿qué errores comete la gente cuando busca trabajo? ¿Y por qué lo he buscado? Que sí que me puedo saber muchas de ellas, para ver si coincidíamos, ¿vale? Porque al final, cuando tú haces, aquí ahora ya creo que ya no está en sala, que ha venido pues uno de los compañeros que yo tengo en temas de selección, yo decía, ¿Vicente se va a quedar sin trabajo? ¿Os imagináis que ya a partir de ahora simplemente mandemos el currículum y una máquina nos seleccione simplemente por ver nuestro currículum? De hecho, algunas de las aplicaciones que hemos visto lo que hacen no es solamente hacer el currículum, sino hacer el currículum de tal manera que cuando pasa a un proceso de selección, porque hay muchas empresas que tienen un programa, ¿vale?, una IA, para ver que realmente el currículum no lo ha hecho una IA, ¿vale? Entonces es muy importante tener eso en cuenta porque hay algunas que directamente lo que te hacen es ponerlo de tal manera que pase ese primer filtro, ¿vale? Porque los entrevistadores ya van a hablar con la gente que ya ha hecho, o sea, que decir, la IA ahora mismo en las empresas lo que está haciendo es el primer cribado. Eso quiere decir que es cuando tú mandas el currículum, alguien lo revisa y dice sí o no. Pues la IA está haciendo esa labor. Entonces, nuestro currículum tiene que ser suficientemente bueno como para que nos ponga en el sí, no en el no. Y en este caso, ¿qué errores comete la gente habitualmente? Pues sí, falta de preparación específica para la empresa. Evidentemente, si no estoy cualificada, pues puede ser un problema, evidentemente. Que la comunicación la comunicación poco estructurada en este caso. Si mi currículum, ¿vale? Al final es todo comunicación, es lenguaje. Si el currículum está estartalado, pues al final, yo por ejemplo que hago un tipo de gestión, ¿vale?, para las empresas, para cuando hacen los cursos, siempre puede haber una inspección. Entonces yo lo que siempre le digo a las empresas es que al señor inspector, esto lo vamos a hacer de la misma manera, el señor inspector o la señora inspectora, al final, cuando por lo que sea va a ver algo, tiene que verlo de un plumazo, o sea, lo tiene que ver de primeras. Pues esto es exactamente igual. Yo, según veo el currículum, me tiene que ser visual y tengo que verlo que me entre todo, ¿vale?, por los ojitos. No adaptar el lenguaje a un registro profesional. Tampoco hace falta pasarse de tuerca, ¿vale?, para los que emplean 3.000 millones de palabras en inglés y una en español y tal. ¿Por qué digo esto? Porque hay veces que quien recluta, o sea, quien al final hace la selección, no tiene por qué ser experta en la materia. Muchas veces está la persona de selección, que es la persona de recursos humanos, y tiene nociones,
pero no tiene por qué saber todo lo específico, porque a lo mejor luego después vas a pasar otra entrevista con el director del departamento no sé cuántos, que a lo mejor a esa persona sí le interesa que le hables más técnicamente, ¿vale? Para que os pongáis un poco en situación. Enfocar demasiado la conversación en aspectos personales o negativos, por supuesto. El otro día una amiga me contaba que estaba en un proceso de selección y que la última entrevista era con el CEO de la empresa. Y curiosamente, dice, conecté, es que me ha hecho gracia lo de aspectos personales y por eso os lo cuento. Sí es cierto que no hay que entrar demasiado en aspectos personales y en aspectos negativos evidentemente tampoco, pero me hizo gracia porque ella dijo, he conectado con él porque le hizo una pregunta, le dijo, si tuvieras todo el dinero del mundo, ¿qué es lo que harías? ¿A qué te dedicarías? Y él dijo, él empezó la conversación y dice, yo haría refugios de animales. Y ella, que le encantan los animales, dijo, por ahí voy a entrar. ¿Vale? O sea, él le dio pie, podía haber dicho, pues pongo un taller de mecánica, un taller de coches, y a lo mejor ahí no. Pero ahí ella conectó, ¿vale? Os digo que también la parte esa de personal, pues hombre, no vamos a entrar ahí, es que hoy tengo hambre, me duele el estómago, pero un poco eso. Olvidar destacar los logros cuantitativos. A ver, muchas veces nos enseñan a que no digamos lo buenos que somos. Bueno, pues si somos buenas, si somos buenos en algo, lo decimos. Si hemos conseguido algún tipo de logro, si hemos ayudado a mejorar algo, lo suyo es que lo digáis. Pensad en todas las cosas buenas que hacéis, que podéis aportar, que podéis ayudar, que habéis ayudado a otras personas, ¿vale? Porque eso también es beneficioso para vosotros. Y luego un lenguaje corporal inadecuado. Ahí yo sobre todo lo que diría, yo pensaba, digo, bueno, también hay muchas maneras, pero claro, si estoy medio tirada, si estoy comiendo chicle, hay ciertas posturas pues que evidentemente no son las mejores del mundo. Y luego en las ferias, estamos en la feria de empleo, ¿no? Entonces vamos a ver, que esto me interesa. Llegar sin objetivos claros. ¿Cuánta gente ha venido aquí? Y ahora me dice toda la gente de instituto, pues ya hemos venido porque nos han dicho que nos ventilamos la clase y tal. No. ¿Cuánta gente viene aquí sin un objetivo claro? ¿Todos habéis venido con un objetivo claro? ¿Teníais claro que queríais pasar por aquí para estar en las ponencias, para pasar por los stands? ¿Todo el mundo lo tenía claro? ¿Sí? Bueno, y si no, si calláis, yo voy a interpretar que sí. Mejor. No llevar currículum actualizados y personalizados. Bien, hay muchos de vosotros y de vosotras que no estáis entregando a lo mejor los currículum, que los vais a mandar por email, que los tenéis en el móvil y eso está fenomenal. La cuestión es cierto que depende a qué tipo de sector vaya a ir, lo suyo, evidentemente, es adaptar el currículum. Pero antes, por ejemplo, al stand se ha acercado una persona y me contaba, es que claro, yo he hecho distintas cosas y me dicen que solamente enfoque el currículum para X trabajo. Y digo, ya, pero entonces a lo mejor tienes un salto en años. Digo, si tienes un salto en años, ¿a mí qué me está diciendo eso? A ver, yo puedo enfocar el currículum de tal manera que sea más dirigido a un tipo de puesto de trabajo, pero al final tener claro que a lo mejor sí necesito meter otro tipo de puestos. ¿Por qué? Porque si tengo 3 años que parece que no he hecho nada, voy a tener que dar explicaciones, pues mejor que sepan que estaba trabajando de otra cosa, que no pasa nada, he cogido otras competencias, ¿vale? Y bueno, vestida inadecuada. ¿Ya? 5 minutos. Ya voy a terminar. No investigar previamente a las empresas. Vosotros teníais, para esta feria o para cualquier otra que vayáis, ¿vale? Cuando tenéis el folleto y cuando tenéis las empresas que en este caso van a estar, lo suyo es que echéis un vistazo a cada una de ellas, porque así ya vais a tiro hecho. E incluso, bueno, pues acercaros, preguntad, interesaros, ¿vale? No seáis tímidos, no paséis así como diciendo, ay, que me van a comer. Pues preguntad a ver a qué se dedican, a lo mejor sí me interesa o me pueden ofrecer un puesto de trabajo que sea interesante, ¿vale? No anotar datos de contacto ni detalles,
Y luego, por supuesto, hacer networking. Cuando digo hacer networking es con la gente que tenéis alrededor. Al final, ahora mismo, muchos de vosotros os conocéis o habéis venido solos o no. Bueno, pues también está bien hablar con el resto de compis que están buscando, en este caso, empleo. ¿Por qué? Porque a lo mejor me cuentan qué es lo que están buscando y conozco a alguien que sí le puedo referenciar y viceversa. Y he puesto al final que hablen por ti. Y esto es que me encanta. Cuando vayáis a las ferias de empleo, por favor, id solos y solas. ¿En qué sentido? En que no vayáis acompañados por vuestros padres, vuestras madres, los novios, las novias, etc. Si vais con padres, madres, tíos, tías o lo que sea, que esas personas no hablen por vosotros y por vosotras. Porque al final, quien está en el stand y está recibiendo vuestro currículum, si hay otra persona que habla por vosotros o por vosotras, ¿a quién tendría que coger? Entonces, ¿va a ser el puesto para ti? No. Ahí está. ¿Alguna duda? ¿No? Vale, hay una sorpresa. Para 3 personas en sala, que no sé si llegará a 3 o habrá que buscar. No está debajo del asiento porque evidentemente no podía ser, pero en 3 patas hay un sobre. O sea, en las patas abajo hay alguien que tiene que encontrar un sobre en una de las patas. No, 20 euros no. A ver. 1, 2, 3, 4. ¿Tú sí la tienes? Mira, por ahí hay una. No, es un sobre. Hay un sobre morado, uno naranja y uno verde. A ver, ya os digo yo que en la fila 4 de ahí está. Hay uno que está. Y yo creo que por ahí había. Creo que sí. 2. No, ella lo ha conseguido. Por ahí creo que había otro. 2. ¿Lo tienes tú? Vale. Bueno, para las personas, puede ser para ellas o para alguien que queráis. Ahí os he puesto que tenéis una pequeña consultoría de 30 minutos para echar un vistazo a vuestros currículums, si estáis buscando, en este caso, empleo, y para cualquier duda que tengáis sobre búsqueda de empleo. Si en este caso no lo tenéis, se lo podéis dar a alguien, ¿vale?, que consideréis. Estamos en el stand, o si no, como viene la tarjeta con el email, podéis escribirnos y lo podemos hacer, en este caso, por videollamada. Y voy a terminar. Hice una foto en IA, ¿vale? Por supuesto, y con una frase. Dije, voy a terminar con una frase. Ahí, emotiva, guay. La inteligencia artificial potencia tu talento. El futuro del empleo es la alianza entre tu esfuerzo y la tecnología. ¿Y quién lo firma? IA. Un placer.